sino por una transformación completa. Se acerca un momento en el que adquirir conocimientos no tendrá ningún valor. Se acerca un momento en el que las becas serán objeto de burla. Se acerca un momento en el que proyectar la acumulación de datos como inteligencia va a ser cosa del pasado. La proyección de la buena memoria como inteligencia va a desaparecer, aunque sea la base misma de los sistemas educativos de nuestra época. Quien tiene buena memoria es calificado como la persona más inteligente. Hoy en día sabes que tu teléfono móvil tiene mejor memoria que tú, por eso es llamado smartphone. No llamarías inteligente a alguien si no fuera más inteligente que tú. Si llamas a un teléfono inteligente, obviamente es más inteligente que tú. Nuestra idea de ser inteligente tiene que ver con la cantidad de gigabytes que puedes acumular. Algunos de nuestros teléfonos pueden acumular 600 gigabytes. Créeme, tú no tienes ese tipo de memoria. Todo este proceso de acumular información, asimilarla, procesarla y llegar a expresarla como conocimiento, ya sea conocimiento científico o religioso que se consigue al leer un libro, va a desaparecer, porque las máquinas lo harán mucho mejor que tú y yo, por lo que no podrás proyectar la inteligencia. El aprendizaje automático o la inteligencia artificial tal y como se está construyendo hoy en día, consiste esencialmente en la cantidad de datos que se pueden reunir, procesar y expresar. Desgraciadamente, durante los últimos siglos, yo diría que durante casi los últimos 250 años en el mundo, la educación significa precisamente esto: acumular datos, vomitarlos en algún lugar. Me estoy refiriendo al papel de un examen principalmente. Y así es como se te califica como alguien brillante. Os contaré que yo también estuve en una escuela regional, en la escuela polivalente de demostración. Cuando tenía 13 años, por primera vez vi una calculadora plana. No es como hoy en día donde un niño de 2 años maneja un smartphone, un iPad o algo similar. Vi una calculadora por primera vez cuando tenía 13 años. Era una calculadora plana. En aquellos días solo había 2 empresas que las fabricaban: Panasonic y Sony. La de Sony era muy cara, costaba 125 rupias. Sin embargo, con la Panasonic podías ir a uno de esos bazares de Birmania o al mercado de Hong Kong, o como sea que se llame, y con un poco de poder de negociación, la comprabas por 90 rupias. Por esto, todo el mundo compró una Panasonic, una calculadora plana de 90 rupias. Alguien la trajo a la escuela y fue un milagro, tuk 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 y luego tuk 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 tuk. La miré e inmediatamente mi primer pensamiento fue: si esto es así de sencillo, ¿por qué me torturan en las clases de matemáticas? ¿Por qué intentan enseñarme esto, aquello y lo demás allá? Incluso con ella se podría llegar a pecar y a hacer un sinfín de cosas. Por esto pensé: si todo está aquí, ¿por qué me están torturando? Me senté allí e imaginé el día en que una especie de máquina vendría y sabría todas las fórmulas de química, todas las cosas de física y matemáticas, y así yo no tendría que ir a la escuela. Rara vez iba, pero cada vez que tenía que ir, tenía que hacer un gran ejercicio de fuerza. Este sueño mío de hace 50 años se está haciendo realidad poco a poco actualmente. En los próximos 10 años se convertirá en realidad que todo lo puedas aprender y recordar de un libro. Una máquina lo hará mejor que tú y yo. Estos son grandes tiempos para los seres humanos. Últimamente se me invita a conferencias de inteligencia artificial en diferentes lugares, y me parece una locura. Estuve en San Petersburgo, y se suponía que iba a hablar de inteligencia artificial. Les pregunté: ¿por qué de todas las personas me eligieron a mí? No sé nada de la inteligencia artificial. Creo que soy algo más natural. Me contestaron:
No, el problema es que todos perderemos nuestros trabajos. ¿Qué haremos entonces? Les dije, siempre habéis estado maldiciendo el lunes por la mañana cuando tenéis que ir a trabajar. Si perdéis el trabajo, ¿no sería fantástico? Estarías de vacaciones. Si las máquinas hicieran todo el trabajo, ¿no sería realmente fantástico? Esto se va a parecer a lo que pasaba en los puertos tiempo atrás. En los años 60 y 70 hubo mucho revuelo. Había muchas quejas cuando llegaron las grúas y los estibadores, ya que empezaron a levantar la carga sin esfuerzo. Tiempo atrás, en el muelle de Mumbai, al que se llama Mazagaon, cuando llegaba un barco, esos barcos no eran del tamaño de los actuales. Normalmente pesaban entre 100 y 150,000 toneladas. Tardaban en descargarse entre 3 y 4 meses. Hoy en día, un buque de 250,000 toneladas llega a los principales puertos y en 24 horas está descargado. Por supuesto, todos los jornaleros que habían desarrollado sus músculos con la única intención de transportar sacos se quejaron. Si vienen estas máquinas destruirán nuestra vida. ¿Lo hicieron o no? Todos los sindicatos se quejaron en aquel momento o no. ¿Hola? Sí. Por esto y por la similitud que conlleva, los maestros no deberían quejarse y cometer el mismo error que los jornaleros portuarios cometieron en aquel entonces. ¿Qué haremos si el aprendizaje de la máquina llega a darse? Será un gran momento, porque la cantidad de memoria que se alberga en tu cerebro no tendrá valor. El mayor valor será la clase de ser humano que seas. ¿No sería un momento fantástico para los seres humanos? Sí. La agudeza de tu percepción y la agudeza de tu inteligencia serán más importantes que el volumen de tu memoria que acumules en tu cabeza. Serán buenos tiempos, realmente buenos tiempos para que los seres humanos se desentiendan, porque esta carga del llamado conocimiento está matando a los seres humanos. Por el simple hecho de aumentar información en la cabeza de un niño, de muchas maneras, hace que se mate al genio fundamental que cada ser humano lleva dentro de sí mismo. Verdaderamente creo que si el aprendizaje de las máquinas llega, muy rápidamente podremos ver a los niños floreciendo en los niveles más altos de inteligencia. El despliegue del genio fundamental ocurrirá porque ahora mismo, en este montón que tienes que llevar en la cabeza, tratando de recordar un montón de cosas inútiles, te estás volviendo loco. Y a fin de cuentas, una simple máquina podría hacerlo. La inteligencia humana es de otra naturaleza. Nunca deberíamos confundir la memoria con inteligencia. La memoria simplifica algunas cosas, pero no le da el acceso a esta. La memoria es siempre del pasado, ¿no es cierto? Sí. ¿Puede la memoria desplegar el futuro? Si inviertes en la memoria, solo repetirás el pasado, un pasado modificado como futuro. Esto es lo que está ocurriendo con las sociedades humanas. Si el pasado no debe repetirse y si tenemos que vivir una vida fresca en el momento siguiente, en el mañana, si nuestro mañana tiene que ser diferente del ayer, es muy importante que los seres humanos aprendan a no invertir en la memoria. Usamos la memoria, pero si fuera la máquina quien la lleva, podríamos usarla y dejarla. Podríamos utilizar lo que quisiéramos y lo que no quisiéramos podríamos dejarlo estar. Al llevarla consigo todo el tiempo, la gente se está reciclando conforme al pasado todo el tiempo. Una vez que has invertido en la memoria, todo lo que tienes es un reciclaje de los datos que ya has recopilado. Esto en muchos sentidos está ahogando al genio humano. Todos los seres humanos tienen un cierto elemento de genio en ellos. Solo es cuestión de que seamos capaces de proporcionar el ambiente adecuado para que ese genio particular se desarrolle. Este es el reto. Este debería ser el reto de los profesores del mañana.
¿Cómo podríamos proporcionar la atmósfera adecuada para que cada ser humano pueda alcanzar su máximo desarrollo? Este debería ser el único reto que deberíamos gestionar como profesores y como personas que están a cargo de las escuelas. Ahora mismo el 90% de la atención se centra en cómo meterles la memoria en la cabeza. Estamos en un momento en el que todos vosotros, como educadores, deberíais saber que cuanto antes transformemos nuestro sistema educativo, mejor ventaja tendrán nuestros hijos para el futuro en el mundo. La rapidez con la que cambiemos al aprendizaje automático determinará dónde estará la India dentro de otros 30 o 40 años. Realmente tenéis una responsabilidad tremenda. Como ya he dicho hace un momento, se supone que me tenéis que acribillar a preguntas, por lo que os lo dejo a vosotros. Por favor, decidme si tenéis preguntas de cualquier tipo. Hola, Pranam Guruji. Sí, señor, por favor. Debemos entender lo siguiente. Aunque la India es una nación, tenemos al menos 4 o 5 naciones dentro de la misma. No todos están en el mismo nivel de necesidades. Hay una clase más acomodada en el país. Hay un segmento que es una clase media alta, cuyas aspiraciones son muy diferentes. Tenemos también una clase media en la que las principales preocupaciones se centran en cómo sus hijos van a conseguir un trabajo y demás. Por último, hay dimensiones rurales y otras, que son a las que te estás refiriendo, en las que solo se trata de salir de cualquier manera del pozo social y económico en el que están. No podemos abordar todas estas categorías como una sola. Sería un error hacerlo. Aún así estamos tratando de hacerlo en nombre de una educación uniforme. Entiendo el pensamiento que hay detrás, pero no resulta práctico. Es por esto por lo que más de 24.000 millones de dólares de educación en la India van a parar a universidades extranjeras, porque los que pueden permitírselo no quieren que sus hijos estudien aquí, porque es una educación de clase común. Es muy importante que seamos capaces de atender a todos los segmentos de la sociedad. No se trata de discriminar, no se trata de segregar, pero en cualquier parte del mundo así es. De acuerdo a las capacidades económicas de cada uno, existen diferentes niveles. Si vas a un restaurante o coges un autobús o un tren, hay primera clase, segunda clase y tercera clase. ¿No es así? Verdaderamente la gente que viaja en tercera no hace la mitad del camino, también hacen el trayecto completo, ¿sí o no? El hecho de que alguien se suba a un compartimento de tercera clase es solo una cuestión de comodidad, ambiente y demás, pero la distancia y el destino son los mismos para la primera y la tercera clase, ¿cierto? Si establecemos todo como tercera clase, todo un segmento de personas dejará de viajar en tren, seguro. Lo mismo ocurre con la educación. No se trata de clases. De hecho, no me gusta utilizar esta palabra cuando se trata de educación, pero las necesidades son diferentes. Si no la proporcionamos, no crearemos la variedad de seres humanos que necesitamos para el bienestar de esta nación. Necesitamos líderes, necesitamos científicos, necesitamos profesores, necesitamos ingenieros, necesitamos agricultores, necesitamos artesanos. Necesitamos una variedad de personas para hacer realidad una nación. Ahora mismo, toda nuestra educación está orientada a la élite. Se supone que todo el mundo debe ir a la universidad. Así es como está construida nuestra educación. No es necesario que todo el mundo vaya a la universidad. La universidad no es un lugar para vivir como algunas personas de Delhi hacen. He oído que hay gente que se queda hasta los 40 años. Debes vivir en este universo, no en la universidad. Tener a toda la población apuntando hacia la universidad no es el tipo de educación correcta.
Esta fue la educación diseñada por el servicio de Su Majestad. Hemos hecho algunos cambios, pero necesitamos cambios más drásticos. Puede que esto suene extremo, pero salvo el idioma, todo lo que los británicos dejaron en la educación tendría que desaparecer. La lengua es un pasaporte hacia el mundo, por lo que debemos mantenerlo. Pero todo lo demás tiene que desaparecer, porque esto fue diseñado para un propósito específico, en donde la obediencia es más importante que la inteligencia. Esa no es la manera de educar a nuestros hijos. Esa es la forma de educar a una población para que esté ocupada. Cuando ocupamos a una nación, queremos obediencia. Cuando educamos a nuestros hijos, no queremos obediencia, queremos que florezcan. Queremos que sean más inteligentes que nosotros. Nuestros hijos deben estar 2 pasos por delante de nosotros. ¿No es así? Para que esto suceda, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Para que te hagas una idea, estamos confeccionando 3 tipos diferentes de escuelas. Son más bien como escuelas modelo. Queremos conseguir que estos sistemas puedan ser exportados a todo el mundo. Tenemos un nivel de escuela en las zonas rurales de la India, en lugares remotos, donde normalmente no hay instalaciones educativas adecuadas. Estas se llaman escuelas Isha Vidya. El enfoque es principalmente sacarlos de sus condiciones económicas y sociales. Nunca saldrán de esas condiciones sociales en las que se encuentran, a menos que se les aleje de alguna manera. Deben tener un pasaporte para ir a donde quieran y no quedarse estancados en el mismo sitio. Casi el 46 o el 47% de los niños en nuestras escuelas son la primera generación que va a la escuela. Sus padres nunca fueron a la escuela. Con esta educación, a la edad de 6 años, empezamos con el idioma inglés y con el uso del ordenador, porque estos son los 2 pasaportes para que ellos puedan conseguir salir. Tenemos otra escuela llamada Isha Homeschool. Se trata de una escuela para personas acomodadas, en las que 20 niños se alojan en una casa grande con 2 padres comprometidos y toda la educación se imparte en la casa, excepto las bibliotecas, los laboratorios y los patios de recreo. Todo lo demás se desarrolla en gran medida dentro de la atmósfera del hogar. Este proceso se lleva a cabo de una manera muy cuidadosa y comprometida. La educación tiende a ser temática. Siempre que empezamos la escuela, comienza la época de los monzones. El primer, segundo y tercer nivel siempre comienzan con el monzón. Los dejamos empaparse con la lluvia, cosa que los padres nunca les dejarían hacer. Realmente se empapan hasta los huesos. Luego hablamos de la química del monzón, de los otros aspectos meteorológicos del monzón, de la economía del monzón, del impacto psicológico del monzón. Todo proviene del monzón porque no puedes ignorar el monzón en el sur de la India junto con los Ghats occidentales. Si cuando hay un monzón les dices es igual a mc al cuadrado, no va a funcionar. Los niños solo se interesan por la lluvia ya que creen que el cielo se está desmoronando. Este es el momento de hacerles partícipes de esto. Esta escuela se maneja de una manera muy determinada y esto cuesta dinero. Este tipo de organización cuesta dinero porque por cada 4 niños y medio tenemos un adulto que se ocupa de ellos. Me refiero al promedio. Esto requiere un enfoque muy intenso y nuestro límite máximo es de solo 340 niños. Obviamente no podemos educar a todo el país así. Es más bien un modelo de cómo funciona y funciona de manera brillante. Debes venir y ver a los niños y cómo se forman en estos 12 años. En realidad, hice que los 12 años de educación se convirtieran en 13 porque habíamos invertido tanto en arte, música, teatro, deporte y liderazgo que cuando los niños llegaban al 11º nivel, los padres se volvían locos. ¿Qué pasará con mi hijo?
¿A dónde irá? ¿Qué hará? Así que dije, 1 año más. La gente empezó a decir, Sadhguru, ¿quién dejará a sus hijos 1 año más? Están ansiosos, quieren que sus hijos vayan al IIT, a la Universidad de Medicina, a esta o aquella. Yo dije, esto va a ser así. Los que quieran sacar a sus hijos pueden sacarlos. Esto ocurrió hace 3 años y no se retiró ni un solo niño. Todos los padres querían que sus hijos permanecieran porque la mayoría de esos padres ya estaban pensando en enviar a sus hijos a universidades específicas, a universidades en el extranjero y cosas así. Iban a tener una gran exposición a las cualidades de liderazgo y de una variedad de otras cosas. En esta escuela estamos empezando a hacer algo específico. Queríamos empezar escuelas separadas para esto, pero al no tener la fuerza económica suficiente para hacerlo, está dentro de la misma escuela. Así es como lo estamos haciendo. Identificamos a unos 12 niños, a un grupo de 12 niños cuando están en 7º nivel, y les proporcionamos un mentor para las matemáticas, por ejemplo. Esto lo guía un mentor de muy alta calidad. Llevará a estos 12 niños desde los 10 y 11 años hasta los 17. El 80% de su educación se basará en las matemáticas y solo el 20% del plan de estudios versará sobre otras materias, pero realmente se centrarán únicamente en las matemáticas. Debemos cambiar nuestro enfoque de genérico a específico. Hubo un tiempo en los años 60 y 70 que solo pensábamos en la alfabetización de todo el país. Cuando los británicos se fueron, nuestra alfabetización era de alrededor del 7% de la población. El resto era analfabeta.
Nuestro enfoque básico por aquel entonces era que pudieran poner su nombre en un papel. Ese era nuestro objetivo. Así, educar en masa a millones de personas a un determinado nivel es diferente que tender a hacer un enfoque especializado para los niños que sean capaces de hacerlo. Es completamente diferente. Si no lo hacemos, no tendremos grandes científicos, no tendremos grandes matemáticos, no tendremos nada significativo en el país. Tendremos solo una masa de gente con la actitud de ser educada sin mucha educación en ellos. Esta es una dimensión de la educación. Tenemos otro sistema de educación llamado Isha Samskriti, donde las únicas 6 materias que estudian son el yoga, el Kalaripayattu. ¿Habéis oído hablar del Kalaripayattu? Es la madre de todas las artes marciales. La danza clásica, la música clásica, la lengua sánscrita y la lengua inglesa. Estas son las únicas 6 cosas que estudian. Nada académico. Si quieres ver niños verdaderamente fantásticos, debes venir a ver estos niños. Porque el enfoque está solo en el crecimiento del cuerpo y del cerebro humano hasta su máximo potencial sin ninguna intención. Nunca les preguntamos en qué quieren convertirse. ¿Quieres ser un médico? ¿Quieres ser un ingeniero? Todas estas cosas son sociales, no son cosas reales. Desde mi propia experiencia, como estaba diciendo, mi visión es así porque mi padre era oftalmólogo. Él solo pudo examinarme estos 2 ojos, no tenía instrumentos para examinar el tercero. Esta educación está enfocada hacia la educación sin intención. Desarrollar el cerebro y el cuerpo humano al máximo nivel posible sin fijar lo que se debe hacer. Porque, ¿qué debe hacer un ser humano? Lo que más se necesite en el mundo, eso es lo que debería hacer. No me corresponde a mí ni a ti hacer algo fantasioso que yo desee. ¿Qué es lo que más se necesite en este momento? Esto es lo que debería hacer la inteligencia humana, ¿no es así? Si uno es tonto, hará lo que no le gusta hacer, sufrirá cada día y seguirá quejándose el resto de su vida viviendo así. Si uno es inteligente, hará lo que le gusta hacer. Pero realmente, si tu genio ha llegado a florecer, harás lo que sea más necesario en ese momento, con alegría. Eso es lo que necesitamos que suceda.